Y nos vamos para un tema de la mayor importancia, Willy. Señor. El país se conmovió con las páginas que publicó El Tiempo en su edición no este domingo pasado, sino del anterior, donde aparece un relato dramático hecho por el coronel Hernán Mejía Gutiérrez de su participación en los hechos del Palacio de Justicia cuando él era un joven subteniente de 21 años. Y cómo combatió en el Palacio, y cómo recibió 3 heridas de bala que lo tuvieron a las puertas de la muerte. El país se conmovió con esa noticia. ¿Quién es el coronel Mejía Gutiérrez? Repuesto de sus heridas, siguió combatiendo, siguió prestándole servicios a la República. Y cuando se posesionó el presidente Álvaro Uribe Vélez, era el comandante del batallón La Popa, en Valledupar. Y como comandante del batallón La Popa y siguiendo las órdenes expresas del presidente Álvaro Uribe Vélez, fue un hombre determinante en la pacificación de todo el departamento del Cesar. Tanto que cuando se fue del departamento porque sus superiores lo trasladaron a otra zona de combate, lo despidieron en una calle de honor que se extendía desde el batallón La Popa hasta el aeropuerto de Valledupar. La gente de Valledupar, con lágrimas en los ojos y con banderas blancas, le dijo adiós a su héroe, al que le devolvió la paz, al que le devolvió la tranquilidad, al que logró vencer a todos los demonios armados que se habían apoderado del departamento del Cesar, a las autodefensas, al ELN, a las FARC, a todos. Y el coronel Hernán Mejía Gutiérrez está preso. Y está preso por la denuncia de un bandido a quien sorprendió robándose armas y municiones del batallón La Popa para entregárselos a militantes de las autodefensas ilegales y de las FARC. Esa denuncia fue una denuncia torpe y no prosperó, es lo que nos parece. ¿Por qué sigue preso Hernán Mejía Gutiérrez 5 años después con detención preventiva? Pues le quiero contar que estamos con su abogado, el doctor Fernando Becerra. Doctor Becerra, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, ¿cómo me le va? Un saludo a toda la audiencia. Pues doctor Becerra, muy deseoso de saber al fin de qué están acusando al coronel Hernán Mejía Gutiérrez y en qué situación se encuentra el proceso y cuáles evidencias militan en su contra o quiere utilizar la Fiscalía en su contra. Aló. Doctor Londoño, sí, lo estamos escuchando. Bien. Yo creo que hay que mejorar la comunicación. Aló. Bueno, doctor Becerra, lo vamos a llamar por otro conducto entonces a ver si tenemos mejor suerte. Por favor, la producción, denos una comunicación que sea utilizable. Bueno, lamentamos mucho que se nos presenten estos inconvenientes, se nos presentan con demasiada frecuencia. Ahí ya estamos tenemos con el coronel. Mala comunicación. Con el abogado ¿Cómo? del coronel, con el doctor Becerra. ¿Estamos ahora sí por una línea confiable? Doctor Becerra, buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para toda su audiencia. Pues realmente es un gusto poder estar hablando con usted en la mañana de hoy. Preguntábamos, doctor Becerra, cuando usted no nos oía bien, ¿por qué razón está siendo perseguido judicialmente el coronel Hernán Mejía Gutiérrez? ¿Qué pruebas militan en su contra? ¿Qué pruebas tiene la Fiscalía? ¿Y por cuáles delitos? Porque esto empezó cuando el bandido que se estaba robando las armas del batallón La Popa lo denunció por haber simulado una operación militar que fue una de las más brillantes y efectivas operaciones militares que se hicieron en Colombia por allá en el año 2002. ¿Qué nos cuenta? Doctor Londoño, efectivamente, mire, todo esto inicia con una denuncia absurda que hace el sargento segundo retirado Edwin Manuel Guzmán Cárdenas, que es capturado por el coronel Mejía en las calles de Valledupar en flagrancia, con munición para fusil y uniformes en un taxi en noviembre de 2002, como usted bien lo anota. Luego fue detenido en la cárcel de Valledupar hasta el diciembre de 2013 este señor, y el 8 de mayo de 2004, en un accidente que tiene este señor
en una camioneta Toyota, también portaba armas, dinero y estaba con 3 integrantes de la UC. Herido, lo llevan detenido a un hospital y de ahí se les vuela, que era custodiado por la policía. Estaba haciendo tráfico ilegal de armas en Cartagena, luego iniciaron procesos en Barranquilla y luego en Chiriguaná. El 21 de diciembre de 2005 lo capturan en Villavicencio con 2 ametralladoras M60 y 8 visores nocturnos, 39.000 cartuchos para fusil y abundante material de repuestos para fusiles y ametralladoras. En 2006 la Fiscalía lo asegura y aparece en un listado como desmovilizado del Grupo Centauros, cuando jamás perteneció a un grupo como ese. Él solo era un traficante de armas. En 2007 es testigo protegido del Ministerio de Defensa Nacional y vivía en una guarnición de la Armada en Bogotá, en la calle 26. El 19 de enero de 2007, un viernes a las 5 de la tarde, lo llevan al Juzgado Penal Militar 73 para formular la denuncia. No sé quién lo lleva, no hemos podido establecer todavía, cuando el ministro era el señor Santos. El sargento pasa a ser testigo protegido de la Fiscalía General de la Nación y nosotros lo hemos querido interrogar dentro del proceso que efectivamente lleva desde el 2002 hasta la fecha. Llevamos 5 años en este proceso y no hemos podido tener la posibilidad de tenerlo al frente al sargento para ejercitar el derecho de contradicción. Posteriormente, su señoría, Fernando Londoño, estábamos en el tema de lo tienen como testigo protegido en el programa de protección de testigos de la Fiscalía. Pero este hombre, ¿de qué acusa al coronel Mejía Gutiérrez? Perdóneme, doctor Becerra, ¿de qué lo acusa? Mire, lo acusan de concierto para delinquir, de homicidio agravado en persona protegida, ¿sí? Y pues obviamente eso ha generado una serie de circunstancias, doctor Londoño, porque es que los militares en este momento están siendo abatidos por la izquierda en los tribunales y las FARC no tienen que disparar un solo tiro, doctor Londoño, y están sacando los mejores hombres del gobierno en esas condiciones. Entonces hoy en día se pregunta a un oficial si lo que usted decía esta mañana era absolutamente cierto. ¿Qué hace un oficial? Responde al fuego, hace busca defender la democracia y luego le inician un proceso o le dan una medalla. Eso es la incertidumbre. Este es el caso del coronel Mejía, el mejor soldado de América 2 veces, un Delta Force, un hombre que le ha dedicado toda su vida desde los 14 años al Ejército Nacional, y en premio lo entregan para dar un resultado por derechos humanos con una cantidad de pruebas inventadas que la Fiscalía no ha podido sostener, y la prueba esta es que hace 5 años está detenido, no ha habido fallos, no lo han retirado del Ejército, sigue vinculado al Ejército, porque no existe ninguna prueba en contra del coronel Mejía. Y entonces este hombre, este suboficial, no ha podido ser controvertido en el juicio. No. Y es testigo protegido de la Fiscalía. Correcto. ¿Que lo tiene dónde? ¿Dónde está este sujeto? Aparentemente nos han dicho que está en los Estados Unidos, aparentemente, y eso es lo que nosotros hemos tratado de establecer. Pero es que este señor ha hecho una carrera delincuencial bien interesante y ha sido testigo clave en muchos procesos. Por ejemplo, declara en el 2007 contra 5 senadores en la Corte, y ahí es rechazado ese testimonio por falsedad. En abril de 2007 la Corte de Alabama inicia un proceso por perjurio en el caso de la Drummond, donde el señor también es testigo, y en octubre de 2007 aparece en el consulado de Nueva York
afirmando que el presidente de la República y el comandante de la Segunda Brigada del Ejército les habían pagado para hacer esas declaraciones. Entonces, fíjese cómo posteriormente la revista Semana, cuando aparece el escándalo del coronel Mejía, lo tiene como testigo clave, y 4 meses después la misma revista Semana y El Tiempo saca otro artículo diciendo que ese es el principal testigo falso de la Fiscalía General de la Nación y es el que lidera todos los testigos falsos. Con base en ese testimonio y con base en esas denuncias es que tienen al coronel Mejía en estos procesos que son absolutamente aberrantes. ¿Sí ven? Doctor Becerra, ¿y qué otras pruebas hay contra el coronel Mejía, distinto del testimonio de esta joyita, de este delincuente, de este criminal que está movido quién sabe por cuáles manos? ¿Qué otras pruebas hay? Mire, ha habido varias cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos nosotros todas las necropsias de las supuestas personas que fueron muertas en la operación Tormenta y Coraza, ¿sí? Afirma la Fiscalía General de la Nación que estas personas fueron ultimadas con tiros de gracia, y las necropsias de medicina legal dicen todo lo contrario. No hay un solo cadáver con tiro de gracia, todos fueron disparados a larga distancia, de tal manera que si usted observa, doctor Londoño, todo lo que tienen está fraguado de una manera que por eso es que no han podido dictar un fallo. Esa es la realidad, ¿no? Ha habido 3 fiscales, 6 procuradores en el proceso, ha habido 4 jueces en esto. Se ha solicitado vigilancia especial en el proceso para la Procuraduría sin que hasta hoy, 5 años, hayamos tenido ningún resultado, ¿no? Es decir, la Procuraduría no ha vigilado el proceso. ¿Qué me dice, doctor Londoño? La Procuraduría no ha ordenado vigilancia especial en el proceso. No, es que eso es lo inaudito, ¿no? Con todas las irregularidades que tenemos y con todas las denuncias que se han hecho, porque es que esto nosotros lo hemos llevado a varias instancias, a varios estamentos, a la misma Fiscalía General de la Nación, ¿no? Nosotros hemos solicitado todo lo posible, lo que se puede hacer dentro del marco legal, y no hemos obtenido ningún resultado. Entonces, como no existen pruebas que comprometan la responsabilidad del coronel, optó la Fiscalía por detener a unos soldados para ofrecerle beneficios a cambio de hablar en contra del coronel Mejía. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía. Y en cambio, y eso que usted decía esta mañana es absolutamente cierto, doctor Londoño. Cuando un oficial muestra sus medallas, esas medallas son indicio grave en su contra para la Fiscalía General de la Nación. En vez de darle una connotación diferente, ¿cómo es entonces que la democracia se defiende y a cambio encontramos este tipo de aberraciones jurídicas? Con un agravante, doctor Londoño, y es que los jueces que están conociendo estos asuntos no conocen para nada lo que es una estrategia militar, no conocen las normativas en materia militar, no tienen ni idea de nada, y lo peor es que no se preparan, porque por lo menos debían estudiar, pero no lo hacen. Entonces, pues obviamente que todos los fallos que se logran a través de la justicia ordinaria, pues son fallos sesgados, son fallos que necesariamente no están vistos bajo ese amparo que tiene que tener la Constitución Nacional del Fuero Militar. Ahí estamos viendo el resultado. Bueno, y dígame, ¿esa operación Tormenta es la única que ha motivado acusaciones contra el coronel Mejía? Y perdóneme, ¿cómo le ha ido a la Fiscalía consiguiendo soldados para que testifiquen en contra del coronel Mejía? Pues contésteme esas dos cosas. La verdad le ha ido muy mal. ¿Le ha ido muy mal? Le ha ido muy mal porque en las mismas declaraciones, esas declaraciones obran al proceso en el juzgado sexto penal de conocimiento especializado.
Y ahí esos mismos soldados han dicho cómo la Fiscalía General de la Nación le han ofrecido beneficios a esos soldados con tal de que declaren en contra del coronel Mejía. Eso está en el registro, afortunadamente se tiene todo eso, ¿no? Se han enviado 116 solicitudes para que se revise y se vigile ese proceso, y no hemos obtenido ningún tipo de respuesta por parte de ninguna autoridad. Todos los términos están vencidos, ¿sí? Todos los términos están vencidos en este caso. Y además... pero sí, perdóneme, como la Corte Suprema de Justicia ya dijo que los términos no importaban si el caso era muy importante. Claro, es que ese es lo grave. Que para qué términos judiciales, que eso no vale. ¿Por qué cosas? Entonces... ¿Quién determina que es el caso No. es importante? Son ellos. Pues cualquiera. El juez de turno dice que esto es muy importante, entonces no hay términos. Okay. Entonces para el coronel Mejía Gutiérrez no hay términos y no hay jueces y el testigo en su contra no aparece y el testigo en su contra es un gran bandido. ¿Quién lo protege? Porque usted nos dijo que lo habían llevado a declarar en contra del coronel Mejía Gutiérrez. ¿Quién lo llevó? ¿Esos fueron fuerzas militares? Pues mire, la verdad son cuestionamientos que todavía nosotros y especialmente yo no tengo claros. Y no tengo claro porque ni siquiera hemos podido tener la presencia de este señor dentro del proceso, su principal denunciante, y no lo hemos podido controvertir porque no lo encuentran. Y hace parte del cartel de testigos falsos de la Fiscalía General de la Nación, donde se han desestimado en todos los procesos todas las declaraciones de este señor, y en el caso del coronel Mejía, ahí lo tienen a esa persona que ha dado toda su vida a la patria, sin ninguna contemplación, siempre ha estado en el monte, es un oficial tropero de los que ya no existen en el país, y usted lo sabe, doctor Londoño, y mire lo que está ocurriendo. A mí realmente me parece lamentable que esto esté pasando en el país. ¿Y en qué situación se encuentra el proceso contra el coronel Mejía Gutiérrez en este instante? En este momento tenemos una ruptura procesal, estamos llevando un proceso en el juzgado sexto penal del circuito de conocimiento especializado, esperando la decisión de un juez que nos han cambiado varias veces porque no se tiene claridad quién va a fallar el caso. La inmediación de la prueba queda absolutamente en veremos. De por sí en ley 600 es muy débil este principio de inmediación, y entonces los jueces que han practicado todo el juicio y que han estado presentes en la fabricación, producción de la prueba, los cambian. Entonces llega cualquiera y de pronto también lo cambian. Por eso les reitero, hemos tenido 4 jueces en los últimos 5 años, y hemos tenido 3 fiscales al frente de esta investigación. Actualmente tenemos otro proceso porque hubo una ruptura procesal por el homicidio en persona protegida, y estamos a puertas de una decisión de una nulidad que interpuso este interlocutor el mes pasado, una nulidad solicitando precisamente esa aplicación del fuero militar, porque este es un caso de fuero militar y lo está conociendo la justicia ordinaria. Es increíble que el mismo día que se formuló la denuncia en el 2007 contra el coronel Mejía, solamente estuvo 1 hora en penal militar, y por orden yo no sé de quién, no hemos podido establecer, pasó directamente a la Fiscalía General de la Nación, con las consecuencias que usted ya conoce y que todos conocemos, haciéndole ese despliegue cuando el coronel Mejía, sin orden de captura, va y se presenta a la Fiscalía General de la Nación a preguntar qué es lo que está ocurriendo con su situación, y se encuentra con todo esto, cómo acabaron su vida, cómo acabaron su carrera militar, cómo acaban con su vida, su honra, y el bien más preciado que él tiene, que es su Ejército Nacional. Doctor Becerra, ¿es cierto que en algún interrogatorio, en alguna audiencia,
probatoria se presentó el coronel Mejía. ¿Aló? El fiscal le dijo que no fuera uniformado porque eso intimidaba a los testigos. Cierto. Eso a mí me pareció absolutamente absurdo. Un oficial que se ha ganado tener ese uniforme con las condecoraciones que han obtenido a través de su vida militar, tiene que guardar y colgar el uniforme, porque según ellos intimida al juez o intimida a los funcionarios. Por Dios, si es que el coronel Mejía es un oficial activo del ejército. ¿Y por qué tiene que ocultar su insignia, su uniforme, que es el que lo ha caracterizado durante todos los años de servicio? Él no es un delincuente. Y entonces finalmente, doctor Becerra, nunca se supo quién dio la orden de que la justicia penal militar se abstuviera de conocer el caso del coronel Mejía Gutiérrez, nacido en una operación militar en grande escala. Recuerdo que hubo helicópteros artillados, que hubo artillería disparando, que hubo despliegue de infantería, y eso lo conoce un juez ordinario. Correcto. Y mire, fueron dos operaciones que fueron puestas de ejemplo dentro del Ejército Nacional. Se realizaron visitas de inspección del Comando General y del Comando Ejército. Si hubiera habido alguna irregularidad, estarían en los archivos y jamás hubiera sido un ejemplo para la institución, doctor Londoño. El general Padilla de León, el inspector del Ejército en ese momento, declaró dentro del proceso y dijo cómo había sido toda la operación militar. Y aquí la Fiscalía General de la Nación, pues lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Declarar. Claro, conseguir un testigo falso al que oculta para que no vaya al proceso a enfrentar al abogado. Pues la claro. Primera condición del debido proceso es que la persona tenga derecho a controvertir las pruebas que se presentan en su contra. Pero claro. Es la primera garantía constitucional en un debido proceso. Y la Fiscalía General de la Nación se la pasa por la faja, se burla de ese precepto constitucional con tal de acusar falsamente con un testigo que ha sido desestimado en Colombia y en el exterior como testigo válido en otros procesos. Luego es un mentiroso, es una persona que trafica con testimonios y sin embargo es el testigo válido contra el coronel Mejía Gutiérrez. Así es. Doctor Fernando Becerra, muchísimas gracias. Pues, doctor Londoño, yo le agradezco mucho que usted le haga conocer las verdaderas situaciones de lo que ocurre en este país frente a los militares. Hay más de 2.000 oficiales detenidos en las guarniciones militares por ¿más de 2.000 cuántos? Por procedimientos así realizados, porque esa es la manera como la subversión está dejando de lado a esos oficiales valerosos que enfrentan en el monte a estos grupos delictivos. Y la Fiscalía les juega el juego. Y con nuestros jueces, con esos fallos, como usted los está oyendo y los está escuchando, ¿sí? Todos los días que nos quedamos aterrados, porque hoy la subversión nos gobierna, ¿no? Y quienes militaron en la subversión gobierna, y los oficiales que defendieron la democracia tienen que salir a pedir perdón, y están detenidos en las cárceles en Colombia. Doctor Becerra, ¿nos dijo cuántos eran los oficiales detenidos en las cárceles? Hay más de 2.000 en este momento. Más de 2.000 oficiales. Más de 2.000. Imagínese bueno, lo que está ocurriendo. Y por pues, eso claro, un coronel hace un poco, la semana pasada, antes de pasada, le estaban dando una orden en un ataque y le preguntó a quien le daba la orden, porque no voy a decir nombres, pero quien daba la orden le decía, ¿usted me garantiza mi situación jurídica o yo no adelanto el procedimiento? Porque es que, déjeme decirle algo, doctor Londoño, las órdenes que se dieron en la operación Tormenta y Coraza fueron directamente recibidas por el coronel Mejía de manos del presidente de la República en ese momento, el presidente Uribe, cumpliendo todas las todos los requisitos legales
porque es que el coronel Mejía jamás dio una orden distinta a las que se dan en la doctrina militar. No fueron órdenes ilegales, como pretende la Fiscalía General de la Nación. Jamás se dieron órdenes de asesinar a los supuestos bandidos. Eso no es cierto. Yo quiero que usted, y yo con mucho gusto le leo las órdenes en su momento que dio el coronel Mejía, con base en la legalidad, con base en la Constitución Nacional, y advierte en esa orden que hay que preservar los derechos humanos. Pero esto no lo cree nadie. No hay una sola prueba que desvirtúe esas órdenes. No hay una sola interceptación telefónica. No hay ningún testigo que diga que el coronel Mejía y sus hombres cometieron cualquier tipo de arbitrariedad o exceso en el ejercicio militar. No lo hay. Por el contrario, doctor Londoño, se han falsificado documentos, tenemos fraude procesal, se transcriben documentos testimoniales que no son, sino producto de las malas interpretaciones y la mala utilización de la prueba documental por parte de la Fiscalía General de la Nación. Todos los testigos arrimados al proceso son desmovilizados de las autodefensas, son pagados y guerrilleros que reciben beneficios. Todos pertenecieron a estructuras ilegales que persiguió y combatió el coronel Mejía en ejercicio de atribuciones constitucionales, ¿no? La prueba de balística reina en el proceso está firmada, o mejor dicho, la realizó una persona que no es balística y que hoy es el director de medicina legal en Colombia. ¿Cómo le parece? Él no es balístico. Sin embargo, él es el que realiza ese dictamen de medicina legal. Entonces, doctor ¿qué Fernando Becerra, le quiero decir que la doctora Paula Ramírez en la Procuraduría General de la Nación estaría muy atenta a que usted le contara cuáles han sido las solicitudes de intervención especial de la Procuraduría a las que usted se está refiriendo, porque ella quiere intervenir directamente en el asunto. Es la procuradora delegada en asuntos judiciales de derecho penal en la Procuraduría General de la Nación, la doctora Paula Ramírez. Le aseguro que no lo va a defraudar. Doctor Becerra, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, a toda su audiencia, un saludo, y espero que estas irregularidades y este tipo de situaciones se puedan dilucidar en derecho, porque es lo único que quiere el coronel Mejía y la defensa técnica del coronel Mejía, que se sepa la verdad. Es lo único que se quiere. Muchas gracias. Era el doctor Fernando Becerra, abogado del coronel Mejía Gutiérrez. Y después nos preguntamos por qué estamos perdiendo la guerra. ¿Por qué la balcanización en el departamento del Cauca? ¿Por qué lo que pasa en la frontera con Venezuela? ¿Por qué lo que está sucediendo en el Caquetá? ¿Por qué están volviendo las vacunas a todos los llanos orientales? ¿Por qué? Por esto. Más de 2.000 oficiales presos, con testimonios de la SAUC, con testimonios pagos de la Fiscalía General de la Nación para convencer a la gente que diga mentiras, con tal de acusar a los oficiales del Ejército de Colombia. El caso del coronel Mejía Gutiérrez es un caso emblemático, es un caso que hay que mirar muy de cerca. Su acusador, un bandido, un traficante de armas especializado en eso, 3 veces ha sido puesto prisionero con las armas en la mano, con las armas que trafica en la mano. La primera vez lo puso preso el coronel Mejía Gutiérrez en las calles de Valledupar. Y luego lo pusieron preso en 2 ocasiones más, con armamento dirigido a la guerrilla y a las autodefensas ilegales, a los paramilitares. Y ahora es el testigo de cargo y vive en Washington, protegido por la Fiscalía General de la Nación, con el dinero de todos nosotros. Ese es el testigo estrella de la Fiscalía. Y así son las acusaciones y así son los procesos contra los oficiales del Ejército de Colombia. Y así queremos ganar la guerra.
Hablamos al oído gracias a Seguros Comerciales Bolívar, que es tranquilidad para usted y su familia, y le recuerda su línea directa 312-2122. Recuerde 312-2122 o también mayor información a la red verde, que es numeral 322 desde cualquier operador celular. Seguros Comerciales Bolívar es tranquilidad para usted y su familia.